¿Por qué tu negocio siempre se queda en una bonita idea o en un bonito sueño? Por una sola palabra: procrastinación. No sé si has vivido o ya lo has superado o no te has dado cuenta lo que es procrastinar. Es el arte de rechazar o posponer una actividad que ya debes de cumplir. Esto genera mucha frustración en las personas y regularmente lo generamos por el miedo al rechazo, de alguna manera el no hacerlo de manera perfecta, de alguna manera siempre nos va a llevar a este retraso, a este posponer una tarea específica que sin duda tienes la capacidad, por supuesto, te has preparado para poder cumplirla, pero ese miedo al rechazo siempre va a derivar en estos conceptos que hoy, con todo gusto y como siempre para servirte, vamos a compartir contigo. Mi nombre es Jorge López y si te quedas hasta el final de este podcast, vas a encontrar 3 razones que tal vez te hagan sentido del por qué procrastinamos y cómo es que de alguna manera nuestros proyectos, nuestros emprendimientos solamente se quedan en sueños o buenas ideas que no llegamos a cumplir hasta el final. Así es que no te lo pierdas y comenzamos nuestro podcast. Esta es una edición más de nuestro podcast Dinero y Negocios. Bienvenido a esta edición más de Dinero y Negocios de nuestro podcast semanal que, como te prometimos, vamos a estar obviamente generando información de valor y lo hacemos desde nuestro amor y con todo gusto. Hoy en un formato un poco diferente, estamos fuera de México y no importa, estamos cumpliendo con esta promesa que ya te hicimos y siempre vamos a estar para servirte. Bien, vamos a continuar con nuestro tema, que es la procrastinación y cómo lo podemos interpretar. Voy a empezar por un primer punto. El primero que te voy a compartir es el retraso. ¿Qué es lo que genera esta condición de retraso? Fíjate en esto que te voy a poner. No inicias la tarea, dejas para después cosas importantes, pero que no son tan urgentes. No sé si lo has vivido. Yo recuerdo cuando en algún momento tenía tal vez, por ejemplo, un examen, que tocaba hacer un examen y el profesor te decía: la próxima semana o en 15 días vas a tener un examen. Y tú, tal vez con la voluntad de hacerlo bien y prepararte y demás, decías: ok, me voy a poner a estudiar con tiempo, y tal vez mentalmente te organizabas. Pero siempre había algo mejor que hacer que estudiar. Y tal vez 24 horas antes, 12 horas antes u 8 horas antes te ponías a estudiar. Yo te lo comparto, me desvelaba. O sea, yo llegaba prácticamente sin dormir para cumplir el examen. O sea, para cumplir el compromiso que estaba hecho, siendo que tenía tiempo para hacerlo. Esto es parte de lo que genera precisamente este punto del retraso. La otra es, no tiene consecuencias a corto plazo, pero es muy grave a largo plazo. Si te das cuenta, esta misma acción, ¿qué es lo que pasaba? ¿Realmente me preparaba para cumplir con efectividad la tarea de cumplir con un examen? Por supuesto que no. O sea, al final siempre estamos en esta condición de meternos en estrés constante y de alguna forma siempre buscamos un culpable, siempre buscamos una razón correcta para justificar este punto que es el retraso. ¿Y qué es lo que genera esto al final como consecuencia de todo? Pues un punto fuerte para mí genera vergüenza, porque tuviste tiempo para cumplir con tu objetivo, tuviste la oportunidad de hacerlo bien y finalmente boicoteaste lo que tú sabes hacer de manera correcta y te metiste en estrés y te muestras que tal vez es difícil hacerlo. Este es uno de los puntos importantes que sin duda puede hacer sentido a esto que te compartimos hoy, que es la procrastinación. Es muy importante que lo veas. Y voy a cerrar este primer punto con esta frase que dice: todo lo importante que no hice hoy, mañana se volverá urgente. Solamente quiero que lo reflexiones, quiero que te des cuenta si te hace sentido y que te des cuenta que de alguna manera la razón, o una de las razones, porque hoy te voy a compartir 3, son precisamente el por qué tu emprendimiento no se convierte en eso, en un emprendimiento en donde puedas darte cuenta de tu potencial. El punto número 2 que te quiero compartir es la distracción. No sé, insisto, tal vez te vas a dar cuenta, a mí en lo personal, cuando empecé a entender
estos conceptos y me da un poco de risa porque efectivamente me fui dando cuenta de cómo es que la distracción llegaba cuando yo tenía cosas importantes que hacer. Hoy es mucho más fácil distraerte, hoy las redes sociales de repente pueden llamar tu atención de manera muy sencilla. Por ejemplo, si yo tenía una tarea o tengo una tarea por hacer y si por alguna razón llegó un mensaje o estoy esperando un mensaje que yo creo importante, ¿qué es lo primero que hago? Suena el celular y aunque yo esté muy ocupado, esté yo muy pendiente de cumplir con esta tarea que tengo hoy en día por cumplir de manera ya inmediata, tomo el celular y veo el mensaje. Y no solamente veo el mensaje, si vi un segundo mensaje, pues también atiendo ese segundo mensaje. Y tal vez si me llegó una notificación de una red social y me pareció interesante, abro esa notificación. Y así de repente me doy cuenta que ya llevo tal vez 3, 4, 5 minutos, 10 minutos revisando cosas que no son importantes. Y así es como nosotros vamos postergando nuevamente una actividad que debe de ser cumplida ya. O sea, siempre estas condiciones, si nosotros logramos comprenderlas y lo primero que hacemos es darnos cuenta que las estamos viviendo, es muy posible que tú lo puedes cambiar. Entonces, el segundo punto que es importante tú contemples dentro de lo que es la procrastinación es la distracción, ¿ok? Por eso, haces la tarea pero la dilatas. ¿Por qué? Porque hay cosas que te distraen. Punto número 3 que te voy a compartir es la resistencia. Si me remito a los dos puntos anteriores, que es el retraso y la distracción, te vas a dar cuenta que a pesar de que tú tal vez tengas bien preparado tu tema, empiezan a surgir estas dos situaciones que ya te compartí. El retraso, de alguna manera siempre hay algo más que hacer y yo creo que todo esto se deriva, o al menos eso es parte de lo que yo he vivido, lo quiero hacer perfecto. Y siento que hay algo que todavía no está bien pulido como para que yo empiece a hacer ese trabajo que me corresponde hacer. Y entonces busco algo que parezca importante o que no pueda yo evitar hacer con tal de no iniciar esta tarea importante que ya tengo obviamente obligada por cumplir. Y obviamente esto me va generando dificultad con el tiempo. ¿Por qué? Porque la voy haciendo, el tiempo se va cortando y el estrés va creciendo y por supuesto esto va cambiando mi condición. El segundo punto tiene consecuencias muy graves a corto plazo, precisamente porque el tiempo se te está acabando. Tú tienes una fecha límite para cumplir una tarea. Y lamentablemente por el retraso, por esto de hacerlo bien, por creer que algo te falta, que lo resistes por hacer, se va complicando la cosa. Y cuando te das cuenta, ya tienes mucho estrés. Y ya no es tan importante a lo mejor si estás o no preparado para cumplir con esa tarea que tenías prácticamente solucionada desde el principio. Ya entraste en una condición emocional que impide que tú puedas cumplir con esta actividad con mayor fluidez y entonces se complican las situaciones y viene esto a generarte mucho dolor y mucha ansiedad por la urgencia de la tarea. Es decir, ya te complicaste tu momento, ya no solamente era pensar que si lo ibas a hacer bien o que si algo más requerías aprender o te faltaba algún elemento, lo que fuera. Al final te complicaste más la vida. ¿Y cómo concluyes con estos puntos? ¿Qué es lo que ha sucedido o te ha sucedido o te has dado cuenta que algunas personas han vivido que terminan por abandonar esos proyectos o terminan por cumplir sus sueños? Estos 3 puntos son súper importantes para que tú te des cuenta cómo es que tú dejas de hacer o por qué no cumples con estos sueños que son definitivos en tu vida, definitivos en tus sueños, en la parte de lo que implica cumplir con una actividad y llegar a un resultado que por supuesto todos estamos buscando. Te voy a tocar ahora unos temas que por supuesto vienen a darle la vuelta a estas 3 situaciones que te acabo de cumplir. Continuamos. Ahora te voy a compartir 3 puntos importantes que generan la motivación
para que te des cuenta que no es tan malo procrastinar. Y te voy a decir por qué no es tan malo. Porque al menos ya estás en el primer paso para llegar a tu objetivo. ¿Y por qué te digo algo? Si tú no procrastinaras, es porque no tienes ni siquiera la intención de cumplir algo. Y es como cuando te dicen o le dices a una persona que la odias, no es que la odies, la realidad es que tú quieres dejar de quererlo o de quererla. Este es para mí el concepto de lo que es la procrastinación. Tú deseas hacer algo. El punto es que todavía no encuentras los elementos que te permitan llegar a ese punto. ¿Ok? Te voy a compartir 3 puntos. Primero dijimos que procrastinar era retrasar, distraerte o resistirte a acciones que tienes pendientes. ¿Ok? ¿Y cómo entra aquí la motivación? Bien, la motivación queda de esta forma. Alta motivación y baja acción genera frustración. Tú puedes tener alta motivación y baja distracción. Tu resultado, por supuesto, no va a ser el deseado. ¿Y qué genera esto en ti? Frustración. ¿Ok? Punto número 2. Puedes tener baja motivación y alta acción. ¿Qué es lo que va a generar esto? Genera depresión. Es decir, tuviste de alguna manera el esquema para realizarlo, pero obviamente te faltó la motivación, las ganas de hacerlo, y esto te deprime, siempre te va a generar una depresión. ¿Qué pasa si logras tener el equilibrio entre la motivación y la alta acción? Genera transformación. Tienes que equilibrar esta parte. Yo sé, porque yo mismo lo he vivo exactamente las cosas que tú vives, que muchas veces no es el hecho de no querer hacer las cosas. De repente nos bloqueamos por a lo mejor lo que estás pensando, lo que a lo mejor estás proyectando como resultado, y eso siempre nos va a generar estrés. Cuando tienes el miedo del rechazo, cuando sientes que tal vez no lo vas a hacer de la mejor forma, siempre te vas a generar situaciones que impiden la acción correcta, la motivación para que puedas realizarlo y por supuesto los no resultados. ¿Ok? Ahora voy a compartir otros puntos que también vienen como consecuencia de esto. Continuamos. Ahora te voy a compartir, fíjate en esto, 3 formas de tener resultados con o sin motivación. Reduce las grandes tareas en pequeños pasos que eliminen la resistencia. Fíjate en esto que te voy a compartir. Tal vez tú quieres tener un negocio que te genere ingresos por encima de los $10,000 mensuales. Si piensas en el objetivo que tienes a un determinado tiempo, tu estrés crece. Para llegar a $10,000 mensuales, primero te tendrías que ganar tus primeros $1,000. Entonces, empezar por festejar tus pequeños resultados puede hacerte la vida más fácil. Y así es como yo lo planteo aquí. Una regla: si la tarea te genera ansiedad, baja el nivel de la dificultad. Es decir, si tú quieres llegar al objetivo final de una, es mucho más complicado, pero si lo fraccionas, es muy posible que tu resultado pueda ser mucho más fácil hacerlo. Yo digo que esto es como la mejora continua. Imagínate que tú quieres correr un maratón. Si yo te digo hoy, ¿sería posible para ti correr un maratón y tal vez tú no haces ejercicio o tal vez apenas sales a trotar un poco? Yo te invito a que hagamos el primer esfuerzo. Digas, ok, yo salgo a correr y tal vez puedo correr el primer kilómetro. Si yo al siguiente día te vuelvo a invitar a correr y te pido que corras ese kilómetro que corriste más 10 metros, ¿te sería posible? Tal vez sí. Y ese es de alguna manera llegar a ese objetivo, ir teniendo pequeños avances. Yo le llamo el 1%, como en Japón, cuando la Segunda Guerra Mundial, la forma en cómo salieron fue mediante el método Kaizen, que es la mejora continua. Ese 1% cada día te va a llevar en un tiempo determinado al 100% de mejora. Así es como yo siento que tú podrías tener un resultado sin tener que estar muy motivado para poder llegar al éxito deseado. Una segunda acción que tú puedes tener es esta: haz las tareas difíciles en tu mejor momento del día. Científicamente está comprobado que tus mejores momentos del día es cuando despiertas. Tu primera hora
de la mañana es cuando prácticamente puedes hacer lo que quieras. Dice aquí, científicamente las primeras horas del día son las mejores para tu cerebro. En ese momento es cuando tú tienes que enfocar las tareas más difíciles. Y te lo represento aquí. Tus primeras horas del día son fundamentales para ti. Si tú te organizas, si tú sabes cómo manejar tus tiempos y enfocas ese tiempo específico para realizar las tareas que se te complican más, porque tal vez hay tareas difíciles que te gustan y como te gustan hacerlas, ya no son tan difíciles, pero lo que se te dificulte más es lo que tú tendrías que trabajar las primeras horas del día, y como pasa el día tú vas perdiendo energía. Haz las cosas más fáciles por la tarde. Siempre va a ser importante que te organices en tus tiempos. Es fundamental que tú puedas manejar la energía que tú tienes durante el día. Hay formas de generar energía durante el día. Es, por ejemplo, la meditación. Mucha gente cree que porque vas a meditar vas a tener el resultado. No, la meditación te puede ayudar inclusive a elevar tu energía y como consecuencia poder tener un resultado basado en lo que yo te estoy compartiendo. Así es que este es el segundo punto que debes de contemplar para llegar a estos objetivos. Punto número 3. Planea tus momentos de ejecución para incrementar las posibilidades de éxito. Para esto te voy a dar una regla. Dice la regla, cada vez que una tarea se pospone, se hace más difícil de hacer, pero cada vez que se hace es más fácil la siguiente. ¿Te das cuenta de esto? Esto es muy importante. Si tú organizas y planeas el desarrollo de tus tareas y las cumples, la siguiente vez va a ser mucho más fácil. Yo no sé si lo has vivido, pero por ejemplo, el poder estar aquí frente a ti, ¿no crees que fue tan fácil para mí hacerlo la primera vez? Por supuesto que lo pospuse muchas veces, me boicoteé muchas veces, me distraje muchas veces para poder estar aquí contigo. Aún todavía me puede costar un poco de tiempo. Hoy estamos fuera de nuestro país y tal vez tenía la posibilidad de posponer en nuestro podcast, pero decidí hacerlo. Es decir, busqué los formatos, el lugar y la forma para cumplir mi compromiso. El compromiso no es contigo, por supuesto que lo hago para ti, pero el compromiso es mío, es cumplirme de alguna manera por todas esas ideas, por todos esos proyectos, por todos esos sueños que yo quiero cumplir. Por supuesto los comparto y creo que de alguna manera lo que estoy mostrándote a ti es que sí podemos cumplir con nuestros sueños. Uno de mis sueños es estar aquí compartiendo información de valor que pueda cambiar tu vida. Eso es lo que hacemos en nuestro podcast. Hoy cumplimos una vez más. Hoy martes a primera hora va a estar ya en nuestro canal. Por eso te pido que te suscribas y actives la campanita y nos sigas cada semana con información que posiblemente pueda cambiar cualquier situación que tú estés viviendo con respecto a nuestro tema, dinero y negocios. Recuerda, este es nuestro podcast, mi nombre es Jorge López y estoy aquí para servirte y compartir contigo todos esos pequeños detalles, todos esos pequeños cambios que hago en mi vida y que de alguna manera puedan tocar algo de lo que tú estés viviendo. Nos vemos la próxima.